Muy buenos días. Le damos ya la bienvenida a Juan Faropa, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que precisamente se encuentra trabajando en un informe donde se hace un análisis, un relato de los hechos ocurridos en Santa Catalina. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias, Ana. ¿Cómo están trabajando sobre esto desde la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos en Santa Catalina y un conjunto de acontecimientos que sucedieron a partir del asesinato de este joven de 19 años? Bueno, la situación de violencia, tanto de violencia institucional como de violencia interpersonal, es una preocupación de la institución desde prácticamente su creación el año pasado. Inclusive actualmente estamos en un proceso de planificación estratégica donde una de las 3 líneas estratégicas principales que va a tener la institución para los próximos meses va a ser justamente los temas de seguridad, convivencia, violencia, etcétera, etcétera. Y bueno, y estos hechos se inscriben lamentablemente en ese contexto. En oportunidad del asalto a la sucursal de Correos Depósitos, donde murió un funcionario policial, la institución realizó un comunicado donde precisamente planteaba esa preocupación grave por un clima de violencia que, como decía, tiene que ver con diferentes actores, no solamente los actores estatales, como en este caso que estábamos viendo, la situación que se puede dar a nivel penitenciario, sino también la violencia que hay entre las personas, ¿no? La violencia que se aplica para cometer delitos, la violencia doméstica, el trato tenso y agresivo que vemos en la sociedad. Y entonces, bueno, muchas veces este tipo de hechos lo que hacen es marcar como una especie de emergente que no nos deben hacer olvidar en qué contexto se dan, cuál es la situación en que se da un hecho de violencia de este tipo. Hay organizaciones defensoras de los derechos humanos que señalan que la policía ha ingresado en la política del gatillo fácil. Si pensamos que el asesinato de Sergio Lemos se da el lunes 4 y que la semana anterior había ocurrido el asesinato de 2 reclusos que se comprobó que fue a manos de la policía, y bueno, en este contexto ustedes se han entrevistado con las autoridades del Ministerio, con las autoridades de jefatura. ¿Qué evaluación pueden hacer desde esa perspectiva? ¿Estamos ingresando en la política de gatillo fácil? ¿Hay una institucionalización de la violencia de la policía hacia la sociedad civil? No, nosotros no tenemos elementos como para poder afirmar algo tan grave. Para que podamos hablar de gatillo fácil, lo que debe haber es, en primer lugar, una decisión institucional, explícita o implícita, por parte de los mandos, tanto de los mandos políticos como de los mandos profesionales de la institución, de, bueno, salgan, tiren, que aquí no pasa nada. La impunidad es el otro componente del gatillo fácil. Hay gatillo fácil cuando una fuerza policial, como hemos visto, sucedió hace algunos años con la famosa policía bonaerense, la maldita policía, como se le llamaba en la provincia de Buenos Aires, cuando la policía salía, tiraba, mataba y no pasaba absolutamente nada. Aquí lo que vemos es que hay hechos puntuales que hay que analizar en profundidad por qué es que se están dando. Nosotros entendemos que es necesario profundizar en la formación y en la capacitación del personal, pero es algo muy grave sostener que hay una política sistemática que aliente violaciones masivas a los derechos humanos, como es el caso de la utilización de la fuerza letal por parte de la policía con intencionalidad, ¿no? ¿Se puede decir que estamos ante una policía capacitada, eficiente, garantista? Tampoco. Estamos en una policía que hace unos años viene desarrollando un proceso de modernización que tal vez es más lento del que sería necesario, pero bueno, estamos en Uruguay y las cosas se dan muchas veces más lentas que en otros lados. Hay una situación, en muchos casos, de resurgimiento de violencia policial en todo el mundo. Lo estábamos viendo, por ejemplo, ahora en la campaña electoral para la alcaldía de Nueva York, justamente el tema del resurgimiento de la violencia policial en Nueva York, sobre todo respecto a determinados sectores
de la sociedad, fue uno de los temas de campaña y lo vemos permanentemente en otros lados, vemos lo que pasa en Brasil, vemos lo que pasa también muchas veces en otras partes de América Latina. Las fuerzas policiales están actuando bajo una enorme presión y eso implica fortalecer justamente la capacidad de actuar bajo presión. La profesión policial es una profesión sumamente delicada, donde en una fracción de segundo una persona, en este caso un funcionario policial, decide sobre la vida y la muerte de otra persona o quizás de la suya misma. Entonces, ¿cuánto pesa ¿cuánto pesa lo cultural en esto? Porque pensemos en lo que relata en el auto de procesamiento el policía que finalmente termina procesado con prisión, que le da la voz de alto, le está dando la voz de alto a un joven. Se puede pensar que ese joven no es un asesino, que en realidad tiene miedo de detenerse, que no se detiene por miedo, no por asesino, pero lo primero que se piensa es claro. en que me va a dañar a mí, en que me va a lastimar a mí, y en realidad lo que está haciendo es se escapa porque tiene miedo de ser lastimado. No, a ver, el Estado a través de la policía tiene el monopolio de la fuerza pública. Pero la fuerza pública justamente es fuerza, no es violencia, está sometida a derecho, se desarrolla dentro del marco del Estado de Derecho y por lo tanto el uso de esa fuerza tiene límites concretos. Muchas veces en los últimos años oíamos a varios operadores políticos, comunicadores, también policías decir la policía tiene las manos atadas, no puede hacer nada. Se exige mucho el respeto a los derechos humanos, etcétera, y eso hace que la policía no pueda hacer nada. Y eso no es así, la policía puede hacer muchísimo. El poder que tiene una fuerza policial en una sociedad es tremenda. Como te decía, va desde muchas veces estar en el límite entre la vida y la muerte, pero es el funcionario del Estado que te puede privar de libertad, que te puede pedir identificación en determinadas circunstancias, que te puede pedir que hablas el auto para... Entonces, si esa fuerza y ese poder no tiene un control adecuado, es el riesgoso que se puede acceder. Se conoció que en las últimas horas la propia institución de derechos humanos presentó denuncia penal porque a partir de lo ocurrido en Santa Catalina con el joven Sergio Lemos, otra joven amiga de Sergio Lemos fue agredida por la policía y esta agresión hizo que, bueno, que ella, que sus familiares se acercaran a la institución y ustedes efectivamente resolvieran presentar denuncia penal. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Claro, con respecto al caso central, el caso Lemos, la institución actuó inmediatamente de oficio al día siguiente, apenas tomó conocimiento de los hechos. Actuar de oficio significa pedirle al ministerio información, etcétera, etcétera. Cuando el caso toma estado judicial, es decir, cuando el caso ya ingresa dentro de la órbita judicial, por ley nosotros tenemos que suspender nuestras actuaciones, lo que no impide que podamos realizar, como tú decías, informes sobre el tema general, sobre el tema global. Eso se da por un lado. Unos días después, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y un grupo de familiares acompañan a esta chica a la Defensoría del Pueblo para realizar una denuncia y también, no solamente porque como cualquier funcionario público tenemos la obligación de presentar la denuncia penal ante la sospecha de que pueda existir un delito, sino porque la ley de la Defensoría específicamente lo refuerza y lo remarca. Bueno, se acompañó a esta chica ante el juzgado competente, se realizó la denuncia penal y bueno, también es un caso que ahora está a estudio del juzgado que está de turno en el momento, ¿no? De alguna manera puede llamar la atención, ¿no?, que en el marco en el cual, bueno, la policía tiene responsabilidad, o un policía tiene responsabilidad sobre la muerte de Sergio Lemos, que se haya generado este otro hecho, ¿no?, que le peguen a una joven, que realmente se ensañen contra ella. Da un marco bastante complicado. Lejos de replegarse, es como doblar la apuesta, ¿no? Sí. Es un tema difícil, claro, hablarlo desde aquí, sentado en un estudio de televisión o desde la cátedra o desde un estudio académico puede resultar muy fácil, pero lo que
aparece claramente en esta situación es que la situación de violencia se desborda y se desborda frente a una falta de control de la indignación. La gente se indigna, incendia, quema, corta calles, etcétera, etcétera, como también ha pasado en otros lugares donde la gente manifiesta de esa manera su desesperación y su indignación. Y también es posible que se dé de parte de algunos funcionarios policiales en ese marco de presión, en ese marco de gran crispación, respuestas que son también violentas. La diferencia es que por un lado estamos frente a vecinos como vos, como yo, gente común que se indigna de una manera y que protesta de una manera. Por otro lado estamos frente a profesionales en el uso de la fuerza. Y de la misma manera, yo ya he puesto este ejemplo en varias oportunidades, que un cirujano que está en un quirófano no puede decir, vi sangre y me puse nervioso y la situación era de mucha presión, ustedes tienen que comprender y por eso no pude salvar la vida al paciente. Eso no es una explicación porque se supone que es un profesional que está preparado para eso. De la misma manera, el funcionario policial tiene que ser un funcionario preparado para resistir ese tipo de presiones. Muchos dirán, lo quisiera ver a usted acá. Sí, pero yo no soy policía. Yo no estoy preparado para eso. Y también creo que esto tiene que llevar un poco a la reflexión de muchos sectores de nuestra sociedad que contribuyen con esa presión, ¿no? Que exigen una policía más dura, que la policía termine con los pichis, los planchas, todo el que nos parezca diferente, el que parece que nos está amenazando. Y eso llega y se transmite y los funcionarios policiales no son robots que no reciben también la sensibilidad de la propia sociedad. En aquellas sociedades donde el Estado incrementó la violencia para tratar de combatir la delincuencia, el resultado fue que se multiplicó la violencia. Tenemos el ejemplo de México, por ejemplo. En una situación totalmente diferente a la nuestra. Todo sí, lo pero que la quieras. política fue de incremento de la violencia. La política es que el presidente anterior de México en un discurso dijo si las organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía ven que hay un poco de polvo que está en la vuelta, no se preocupen porque es que estamos limpiando la casa. Y limpiar la casa implicó ahí sí dar órdenes a las fuerzas militares, en este caso, que intervinieran en cuestiones de seguridad interna, y el resultado es ese. El resultado es que la fuerza se desboca, las respuestas a la violencia son cada vez más violentas, y después es muy, pero muy difícil poder retrotraerse al punto anterior al primer desborde. ¿Se puede hablar de alguna manera de problemas en la capacitación de la policía? El ministro del Interior también hablaba de las resistencias a la reestructura. Dice, el ministro ve boicot, y se ha investigado sobre eso y tiene elementos para decir lo que dice, ¿verdad? Es decir, que hay un boicot a la reestructura de la policía y uno se pregunta qué pasa con los procedimientos que tiene que seguir la policía para que no ocurran las cosas que ocurren. Sí, bueno, desde la institución no tenemos potestades para hacer comentarios respecto a ese tipo de situaciones que muchas veces corresponden a las manifestaciones de un funcionario de gobierno y bueno, quien lo dice, que es quien responde por ello. Entonces, para nosotros lo que sí hay, porque no lo estoy diciendo ahora, yo repito, lo hemos dicho en varias oportunidades, es una necesidad de ir actualizando permanentemente la formación de los funcionarios del Estado, no solamente de los funcionarios policiales. El año pasado, cuando se dio el caso de las trabajadoras bolivianas, trabajadoras domésticas, que fue muy sonado por un trato de la situación de trabajadores migrantes, sospechas de posible trata de personas, etc. La institución planteó que la formación debe ser para los funcionarios policiales que controlan, que investigan los casos, pero también los que controlan el ingreso al país, en el caso de migraciones, también para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que el cuerpo diplomático tiene que estar capacitado para detectar esas posibles eventuales, no digo que haya sido el caso, situaciones de trata, para los funcionarios judiciales que tienen que entender que la
víctima de la trata de personas es una víctima, no está cometiendo un delito por haber ingresado ilegalmente al país y desarrollarse, desempeñarse laboralmente ilegalmente en el país. Entonces, la formación tiene que ser permanente. Cuando además la función implica el uso de fuerza letal, esa formación, no solamente teórica, el marco legal y teórico que hay en el país es muy completo, o sea, no falta nada. En la normativa interna está claramente determinado cuándo el policía puede hacer uso del arma, en qué oportunidad, qué es lo que pasa cuando una persona no responde a la voz de alto de la policía. Se establece claramente que eso no habilita al funcionario policial a abrir fuego y que solamente se puede abrir fuego cuando sea el último recurso para preservar la vida de terceros o la propia vida del funcionario policial. Todas ese tipo de actividades tienen que ser permanentes y no solamente formación teórica, sino en un entrenamiento y en una capacitación que prácticamente haga que el funcionario responda por un acto reflejo de la manera adecuada y cumpliendo con la normativa. El ministro del Interior señalaba que, bueno, que tenía elementos para decir que al joven asesinado se le plantó por parte de la policía un arma. Finalmente la jueza Maynard no pudo demostrar que esa arma había sido plantada. Usted fue subsecretario del Ministerio del Interior. ¿Se puede decir que es una práctica frecuente que los policías vayan con otras armas a este tipo de procedimientos? ¿Se puede decir...? Usted... No me consta que sea una práctica general. Sé de algunos casos concretos, pero sé también de la enorme mayoría que no es así. En el caso, además, esto nos permite abrir otro tema de la discusión y es la capacidad de investigar que tiene todo el sistema judicial penal de nuestro país. Es fundamental que la policía científica se siga desarrollando, viene mejorando muchísimo en el país, pero hay otros operadores que también están interviniendo y a veces, bueno, se necesita una mayor coordinación. O sea, no solamente tenemos que esperar que pase lo que vemos a veces en las series de televisión sobre equipos de investigación ultra sofisticados, pero sí elementos mínimos para que el juez o la jueza, como en este caso, tenga sobre la mesa las pruebas adecuadas como para poder resolver si sucedió tal cosa, tal otra o tal otra. Y eso surge de la prueba científica, que muchas veces no es tan complicada. Yo recuerdo cuando se dieron algunos hechos muy graves, tú recordarás hace algunos años, con una serie de asesinatos en el barrio de Carrasco, cometido por una persona que 2x3 aparece nuevamente, se lo nombra, etc. Cuando llegó la policía técnica a tomar las huellas digitales al auto donde apareció un cadáver, la gran mayoría eran de los noteros de policiales de los noticieros centrales del país, las huellas digitales. O sea, primero llegaron los equipos de prensa, tocaron y después llegó la policía. Sí. Entonces, la escena del crimen es intocable, o el sitio del suceso, como le dicen los chilenos, y todo ese tipo de cosas hay que practicarlo y llevarlo adelante, ¿no? Faropa, gracias por haber venido esta mañana y la seguimos porque, bueno, sobre este caso y algunas consecuencias hay denuncia penal de por medio. Gracias por haber estado y volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU. Donde murió un funcionario policial, la institución realizó un comunicado donde precisamente planteaba esa preocupación grave por un clima de violencia que, como decía, tiene que ver con diferentes actores, no solamente los actores estatales, como en este caso que estábamos viendo, la situación que se puede ver a nivel penitenciario, sino también la violencia que hay entre las personas, ¿no? La violencia que se aplica para cometer delitos, la violencia doméstica, el trato tenso y agresivo que vemos en la sociedad. Y entonces, bueno, muchas veces este tipo de hechos... Muy buenos días.
días. Le damos ya la bienvenida a Juan Faropa, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que precisamente se encuentra trabajando en un informe donde se hace un análisis, un relato de los hechos ocurridos en Santa Catalina. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias, Ana. ¿Cómo están trabajando sobre esto desde la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos en Santa Catalina y un conjunto de acontecimientos que sucedieron a partir de la de jefatura? ¿Qué evaluación pueden hacer desde esa perspectiva? ¿Estamos ingresando en la política de gatillo fácil? ¿Hay una institucionalización de la violencia de la policía hacia la sociedad civil? No, nosotros no tenemos elementos como para poder afirmar algo tan grave. Para que podamos hablar de gatillo fácil, lo que debe haber es, en primer lugar, una decisión institucional, explícita o implícita, por parte de los mandos, tanto de los mandos políticos como de los mandos profesionales de la institución, bueno, salgan, tiren. Asesinato de este joven de 19 años. Bueno, la situación de violencia, tanto de violencia institucional como de violencia interpersonal, es una preocupación de la institución desde prácticamente su creación el año pasado. Inclusive actualmente estamos en un proceso de planificación estratégica donde una de las 3 líneas estratégicas principales que va a tener la institución para los próximos meses va a ser justamente los temas de seguridad, convivencia, violencia, etcétera, etcétera. Y bueno, y estos hechos se inscriben lamentablemente en ese contexto. En oportunidad del asalto a la sucursal de Correos Depósitos, que lo que hacen es marcar como una especie de emergente, que no nos deben hacer olvidar en qué contexto se dan, cuál es la situación en que se da un hecho de violencia de este tipo. Hay organizaciones defensoras de los derechos humanos que señalan que la policía ha ingresado en la política del gatillo fácil. Si pensamos que el asesinato de Sergio Lemos se da el lunes 4 y que la semana anterior había ocurrido el asesinato de 2 reclusos que se comprobó que fue a manos de la policía, y bueno, en este contexto ustedes se han entrevistado con las autoridades del ministerio, con las autoridades